Hola, como siempre, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes en este nuevo programa de Carta Blanca. Y en el día de hoy, pues vamos a intentar hacer un programa, o por lo menos explicar, o por lo menos que entendamos, al menos como lo entiendo yo, en cuanto a las interpretaciones que de una forma natural, o sobre todo, en mi punto de vista como acupuntor, pues puedo tener ahora, después de que han pasado muchísimos años y que por supuesto me han educado así. Hoy vamos a hablar sobre los pecados, ¿no? Que antes de que podamos ser o no ser castigados, digamos, por el Dios que sea, pues sobre todo mientras hipotéticamente nos vamos a enfrentar a ese último juicio, pues por lo menos voy a intentar explicarles de una forma pues bastante consecuente, según lo que hemos ido diciendo a lo largo de estos años ya, lo que nos puede repercutir o el precio que podemos pagar aquí en la tierra y lógicamente en nuestro armazón. Entonces hoy vamos a hablar qué puede suponer para nosotros pues los 7 pecados capitales. Bueno, eso es lo que nos han enseñado, pues a mí al menos, ¿no? Entonces ya sabemos que esos 7 pecados capitales, bueno, no sé si son 7 o tendrían que ser 700, pero siempre se ha dicho que 7 capitales, ¿no? Como era el orgullo, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. Eso eran, parece ser, los 7 pecados capitales o los 7 pecados más importantes. Algo así como el centro que a una persona pues puede pecar y por supuesto ya puede ser condenada cuando se enfrente, digamos, a ese juicio final que nos han enseñado a todos, cuando, como decía aquel dicho, crecíamos y nos educaban de 2 en 2, ¿no? Casi desfilando al entrar a clase y cuando salíamos. Entonces, en ese sentido, bueno, ahora ya cuando somos un poquito más mayores, tenemos la suerte quizá de entender un poco más las cosas y quizá aquellos conceptos o aquellas cosas tan sumamente oscuras que nos invadieron a nosotros, por lo menos sería menester, o al menos esa es mi intención, que no les oscurezcan pues, a estas generaciones más jovencicas. Entonces, evidentemente, bueno, pecado, hombre, yo no voy a pecar ahora con uno de estos capitales, ¿no? Con tanto orgullo o o de una forma sobrada, ¿no? Por supuesto que nos tendremos que hacer algún examen bastante justo pues al final de los días. Eso creo que es una suposición, casi hasta me la creo, ¿no? Pero mientras tanto vamos a intentar decir cómo me va a afectar a mí cuando yo peco. Cuando peco quiere decir que estoy sobrepasando o bien no estoy llegando respecto a una línea más o menos estipulada pues por grandes pensadores de hace un montón de cientos de años. Entonces, ¿qué es lo que puede suponer para mí y qué castigo puedo yo ya ir padeciendo en esta vida hasta que, digamos, me enfrente a ese examen final, ¿no? ¿Cómo me va a ir evaluando, digamos, esta vida hasta que me enfrente pues al final con quien sea, ¿no? Entonces, pecar, por supuesto que una definición, podemos decir, aséptica, ¿no? Sin ningún tipo de matiz, ni teólogo, ni religioso, ni absolutamente pues una definición tal cual, ¿no? Pecar no es más que faltar de absoluto a cualquier regla u obligación a lo que es debido o está estipulado como justo o que está estipulado. Y por supuesto pecar también supone o es motivo para tener un castigo y padecer una pena. Hombre, dentro de la cuestión es pensar ahora cómo podemos pecar. Pecar podemos hacerlo de muchísimas formas, ¿no? Pero un poco esquematizando lo podemos hacer por una simple debilidad. En ese sentido, es lo que se comete, digamos, por un impulso personal, algo que no podemos controlar precisamente por esa misma debilidad que uno tiene, ¿no? También podemos pecar por
ignorancia. Es precisamente cuando vamos a pecar o nos pasamos o no llegamos sin saber exactamente dónde está esos límites, ¿no? Porque los ignoramos o no tenemos conocimiento precisamente sobre la materia a la que hemos faltado, ¿no? O la que deberíamos de haber obrado de una manera u otra. O también podemos pecar de malicia. Entonces es cuando por este mismo pecado, por él, se camina con un conocimiento perfecto de la ley a la que estamos vulnerando o estamos violando precisamente, ¿no? Y por supuesto la ley o el mismo hecho que estamos haciendo, procediendo de cualquiera de ellas pues a violentar o a violar esa ley o ese hecho. Entonces, bueno, esos son unas, digamos, esquemáticamente, unas formas de pecar, ¿no? Digamos, bueno, pues un pequeño esquema. Y a su vez, ¿cómo podemos pecar en ese sentido? Pues podemos pecar con el pensamiento o de pensamiento, de palabra o también por obra. Entonces, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Es por el pensamiento es cuando por una falta o por una disformidad de la ley en que se halle en algún acto interior del hombre. Entonces, ahí está, ¿no? Por palabra, que es cuando esta falta o esta disconformidad que tengan a la ley las voces producidas precisamente por ese hombre con una deliberación por parte de su voluntad y por obra, pues cuando el hombre peca o bien hace o hace mal respecto a lo que debería ejecutar y así no lo hace. Entonces, en ese sentido, pues más o menos, pues todos tenemos el concepto, por lo menos, entre el bien y el mal, sin tampoco hacer ningún otro comentario, ¿no? En ese sentido. Pero claro, ya esto es referido más o menos cuando tenemos ya pues un uso de razón, digamos que en el que podemos acatar ese castigo y padecer esa pena. Lo que siempre me he preguntado, como educado, por supuesto, educado en esta cultura, es que por el mero hecho de haber nacido, pues ya parece ser que tengo otro pecado ya que me viene como, o está metido con, tenemos esa espada de Damocles encima, ¿no? Con ese pecado original, algo que, bueno, pudo cometer mi no sé qué abuelo de hace no sé cuantísimos miles de años y que, pues, por generación y de una forma vitalicia, pues parece ser que pues, yo también lo tengo aquí inmerso como si lo tuviese metido en el código genético, ¿no? Entonces, pues claro, a un chiquillo, por el mero hecho de nacer completamente nuevo y sin ningún uso de razón, y por supuesto que no le ha dado tiempo ni siquiera pues, a pecar porque prácticamente ni ha respirado, entonces ya pues se le sella con ese pecado original, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todos esos pecados, a ver de qué manera, tomando, porque siempre me ha hecho mucha gracia esta palabra de los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, me ha hecho mucha gracia porque, como decía, cuando éramos más pequeños y estábamos en esa época de crecimiento y cuando toda nuestra curiosidad pues estaba algo así como muy abierta, pues claro, con estos 7 capitales, pues enseguida entre las palabras, entre los hechos, entre los pensamientos, entre las omisiones y no sé qué y no sé cuántas, bueno, pues yo no sé a las personas de mi generación o incluso un poquito más mayores qué tal les sentarían a ellos. A mí desde luego pues me dejó algo así como un poco atado, ¿no? En ese sentido, o sea, atado en un sentido, produciéndome bastantes miedos en ese sentido también, pero sin embargo nadie me explicaba cómo me podía afectar. Yo lo único que sentía, y ahora estoy recordando y me estoy explicando, ¿no? E intento ahora pues hacérselo llegar a todos ustedes, pero de todas maneras, antes de que vayamos cumpliendo más años, sobre todo como decía, la gente más joven, estos 7 pecados capitales, que no es otra cosa, quizá sean pues un pequeño compendio de todas esas emociones internas que muchas veces podemos y hemos dicho y hemos hablado y cómo puede afectar a nosotros, ¿no? En ese sentido, ya enumerando precisamente, pues como número 1, pues tenemos a este pecado capital tan importante, ¿no? Digamos, puede ser el rey de todos, que es el orgullo.
Entonces, el orgullo no es otra cosa que un estado del alma del que nace una opinión muy ventajosa sobre uno mismo. Entonces decían que la persona muy orgullosa parece ser que brilla, o en la que brilla su propio yo, ¿no? O sea, yo, ¿no? Su propio yo de una forma escandalosa, digamos así, ¿no? Donde prepondera pues mucho su ambición, su autoridad y también su propia vanidad. Y sin, por supuesto, sin conocer absolutamente los límites y rayando casi, pues muchas veces en una propia estupidez, ¿no? Entonces muchas veces, claro, cuando una persona es así, esta orgullosa que parece que se traga a todo el mundo, donde su yo es tan grande, vanidosa, pues muy autoritaria, etcétera, etcétera, pues muchas veces pues está con otra serie de personas. Entonces estas personas pues se sienten como, digamos, un poco achicadas, ¿no? Parece como succionadas. Entonces muchas veces hace que toda esta gente que tiene a su alrededor precisamente no están creadas o no están en un buen ambiente quizá, y es lo que hace como que vayan persiguiendo a esta persona orgullosa. Y me voy a explicar, persiguiendo. Claro, yo cuando estoy con una, imaginemos, ¿no? Pues tengo unas narices bastante grandes, parece ser que yo voy a ser como muy orgulloso, ¿no? Entonces, creando este ambiente con otras personas, lógicamente, todas las personas con las que yo puedo conectar o estar en un momento determinado, parece ser que van a estar con las orejas tiesas como el lobo, ¿no? Rápidamente, pues a ver qué hace este tío o a ver qué hace esta persona, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, claro, el receptor de este ambiente que él mismo ha creado, se siente un poco como perseguido, ¿no? Perseguido por estas personas con las que necesita convivir, precisamente para ir alimentando también su propio yo, ¿no? En ese sentido. Pero a su vez, este hombre, por su propia forma de ser, o precisamente por este pecado capital de tanto orgullo, también se hace perseguidor precisamente por su ánima de mayor expansión. Entonces es un doble juego. Por una parte es perseguido por toda la gente que le rodea, porque ya no ha creado un buen ambiente, es como si quisiera succionar, pues es vanidoso, es ambicioso en ese sentido, y por otro lado también se convierte en perseguidor porque su propio estado enfermizo, casi como decíamos, rayando esa estupidez, le hace también perseguidor, y está ahí en un doble juego que, por supuesto, su pena, digamos, o su castigo y su pena, es que muchas veces pues está en un papel que, bueno, pues le hace sufrir sobremanera, ¿no? Nosotros creemos, y yo tengo la impresión de que evidentemente es un trastorno pues afectivo pues desde su más tierna infancia, ¿no? Muchas veces se podría decir, como nos explicaban hace años, que a pesar de siendo tan mayor, continúa en esa fase oral, que dirían los arregladores de las mentes, en esa fase oral en la que trata a la gente como si fuera el pecho de su madre, y es que está succionándolo constantemente, ¿no? Todavía no se le ha ido esa imagen, ¿no? Devora, digamos así, a todos sus semejantes, a toda la gente que está a su alrededor, y pues eso, como si todavía estuviese enganchadico pues a la teta de su madre, succionando y mamando todo lo que pueda, ¿no? Entonces son de las típicas personas que dicen, bueno, imaginemos, ¿no?, que ha llovido, ahora que estamos en una época un poco más lluviosa, ¿no? Todas las calles se han mojado por igual, pero la mía es la que antes se seca, Entonces, un poquito en ese sentido. O cuando una persona, cuando está con toda esta gente, digamos así, cuando está en ese doble papel de perseguidor y a su vez perseguido, dice que, bueno, es mejor ser un hombre insatisfecho que no un cerdo satisfecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre está jugando con esos dobles juegos la verdad es que cada vez se encuentra mucho más solo, más que solo aislado, o más que aislado, repelido, precisamente por su gran empaque hacia los demás, ¿no? En esa sensación de succionar absolutamente todo lo que le rodea, ¿no? Entonces también parece ser que este orgullo
puede ser un sentimiento de dignidad, sobre todo que no entiende sobre que se pueda humillar un poco a sí mismo, y también por el miedo a tener miedo, ¿no? O el miedo a ser miedoso o no ser lo suficientemente valiente. Un poquito puede ser así, ¿no? Pero casi siempre entre este sentimiento de esa dignidad ya en grado superlativo, pero escondiendo precisamente pues ese miedo o ese temor a tener miedo o no ser suficientemente valiente, y por supuesto no agachar la cabeza ni humillarse, aunque tenga toda la razón para ello, entonces por supuesto siempre viene como aderezado con unos cuantos ramilletes de cólera, ¿no? En ese sentido. Y es cuando decimos que, bueno, ese orgullo, ya decíamos, que siempre radica en pulmón con ese color blanco que aparenta pues echar todo o emitir energía hacia los demás, bueno, energía o muchas veces puñaladas, ¿no? En el sentido por el ambiente que crea. También decíamos, por ir explicando un poquito el tema, que pulmón siempre empezaba en la nariz. Entonces toda la sintomatología pues siempre iba a empezar por la nariz. Ya no vamos a hablar ahora de los síntomas que podía producir, pero en ese sentido decíamos, bueno, pues una persona claro, no me extraña que diga que su calle se seca antes que las demás, ¿no? A pesar de que en todas ha llovido por igual, sino que solamente hace falta ver sus narices y enseguida vemos que también será de las personas que dice que él prefiere estar insatisfecho como hombre que no satisfecho como cerdo, ¿no? Solamente hace falta ver sus narices. También es cierto, como aquel refrán que decía en que ese hombre es que no es capaz de ver más allá de sus narices, ¿no? Porque para él en su nariz, su propio orgullo, su propio pulmón, darle en ese sentido, no es capaz de ver absolutamente nada más, sino está siempre pendiente de su nariz. Su orgullo le invade y es por lo que vive, a pesar de este doble juego de perseguido-perseguidor, ¿no? En esa trama pues anda siempre así, ¿no? Es como muchas veces, otro ejemplo, cuando la típica persona que, bueno, pues todos habremos estado en alguna reunión y pues siempre hablando, bueno, pues ¿qué tal fulanico? Pues bien, pues aquí estamos y esto, ¿no? Dice, bueno, joder, pues parece que se te ve poco por aquí, ¿no? O se te ve poco por estos ambientes. No, hombre, si es que no suelo ir a tantos actos sociales porque seguramente no voy a recibir las suficientes felicitaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues parece ser que, bueno, esas cosillas ya casi suenan hoy en día y creo que siempre, ¿no? Pues auténticas estupideces, ¿no? Entonces, otra cosa que muchas veces podemos confundir es ese orgullo con otra prima hermana que es la falsa modestia, ¿no? La falsa modestia que es como una especie de, o es el orgullo, ya está tiznado, digamos, tiznado de hollín, porque en lugar de entrar por la escalera principal, pues parece ser que entró por la chimenea para disimular, ¿no? Entonces, en cuántas situaciones pues nos hemos visto o hemos sido capaces de ver o de oler estas situaciones y enseguida ver esa persona tan sumamente orgullosa, ¿no? Entonces, es difícil que nos podamos tragar muchas veces nuestro propio orgullo. Y ahora recuerdo cuando, bueno, pues una lucha que salió por televisión, no sé en qué televisión vi, pues de deportes, en las que eran los campeonatos de no sé qué, pues de lucha de no sé cuántas, y salía pues un mastodonte oriental, en el que era campeón del mundo en esa disciplina, y que se enfrentaba pues a un enemigo que, bueno, pues tenía muchísimo menos peso que él y tenía muchísimo menos talla que él, y a pesar de que, bueno, pues estaba tan sumamente pues en el pedestal y llevaba tantísimo tiempo en el pedestal, que precisamente este aspirante a ese título en esa lucha pues lo venció. Entonces él se quedó completamente
como muy sorprendido, ¿no? Entonces, a los pocos días le hicieron una entrevista y decía que, bueno, él había llevado tantísimo tiempo con esa coronita de campeón mundial de no sé qué disciplina, que, bueno, había desconsiderado a ese contrario, y entonces su orgullo le había cegado de tal manera que, bueno, incluso ese ánimo que él podía haber tenido o lo podía haber mantenido como lo había hecho hasta entonces, precisamente por ese orgullo, fue por lo que ese campeonato pues lo perdió, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, el poder reconocer, ¿no? Es que la verdad, bueno, en esta situación, pues fíjate, yo peso 50 kilos más que ese oponente, que es mucho más pequeño y tiene menos fuerza que yo, y sin embargo, por mi propio orgullo, pues una persona ha sido capaz de vencerme, ¿no? Entonces eso es difícil de reconocer.